Las primeras armas nucleares se probaron con éxito en la década de 1940 y desde entonces se han diseñado con una sofisticación y una letalidad cada vez mayores. Funcionan como arma disuasiva de los países, pero también ponen en riesgo la vida de todos en el planeta, ya que incluso un pequeño intercambio nuclear por accidente o guerra podría desencadenar un invierno nuclear catastrófico que acabaría con la vida en la Tierra. Sin embargo, desde la década de los 40, el personal militar y los investigadores han expresado en secreto y cada vez más públicamente su preocupación por los objetos voladores no identificados dentro o alrededor de las instalaciones sensibles de armas nucleares. Robert Hastings es un experto de renombre mundial en el tema. Ha escrito el libro UFOs and Nukes, Extraordinary Encounters at Nuclear Weapon Sites y produjo el documental UFOs and Nukes, The Secret Link Revealed. Y le pedimos su opinión sobre este importante tema. Cuéntenos un poco sobre sus antecedentes y cómo se interesó en los ovnis y las armas nucleares. Y él responde, mi interés en el tema de la actividad ovni en los sitios de armas nucleares empezó en marzo de 1967, cuando era un adolescente que vivía en Montana y aunque hasta ese momento no había estado en el ejército, mi padre era el sargento mayor Robert E. Hastings y estaba estacionado en la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom, donde se desplegaron más de 200 misiles nucleares en el campo circundante. Después de presenciar un seguimiento por radar de 5 naves aéreas desconocidas en la torre de control de tráfico aéreo de la base, donde trabajé como conserje durante 3 noches a la semana, después de la escuela secundaria, le conté emocionado a mi papá sobre el incidente. Posteriormente, hizo averiguaciones en su lugar de trabajo, la principal instalación de radar en la base, y le dijeron que 5 ovnis habían sido rastreados por múltiples radares esa noche. Además le dijeron que habían estado maniobrando cerca de sitios de misiles nucleares al sureste de Malmstrom. Cuando mi papá más tarde me transmitió todo eso, para mí fue increíble, me enganché. Empecé a preguntarme, ¿los ovnis son reales? ¿No son reales? ¿Qué es lo que está volando alrededor de nuestros misiles balísticos intercontinentales? Años más tarde, en 1973, leí un artículo de una revista del doctor J. Allen Hynek, constructor civil y científico de ovnis de la Fuerza Aérea, en el que discutía abiertamente las incursiones de ovnis en sitios de misiles nucleares en otra base, Milnot, en Dakota del Norte. En ese momento supe que la situación en Malmstrom definitivamente había sido real y bastante seria. Poco después, al principio para satisfacer mi curiosidad, comencé a buscar y a entrevistar a veteranos de la Fuerza Aérea para aprender todo lo que pudiera sobre el aparente interés de los ovnis en las armas nucleares. Con el tiempo, 46 años y contando, más de 160 de esas personas me han dicho sobre su participación personal y directa en tales incidentes. Y el entrevistador pregunta, ¿por qué cree que los ovnis en los sitios de armas nucleares, a diferencia de las instalaciones militares no nucleares, son tan importantes? Y las armas nucleares han cambiado fundamentalmente la naturaleza de la guerra. Han dado su poder destructivo casi increíble, impresionante, y su capacidad para envenenar radioactivamente el medio ambiente a escala planetaria. Como todos sabemos, durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la URSS mantuvieron a la humanidad como rehén con su interminable ruido de sables nucleares. La crisis de los misiles en Cuba demostró cuán frágil era realmente nuestra seguridad colectiva y cuán rápido podía estallar un conflicto que podía acabar con la civilización. Aparentemente, alguien más, un tercero externo que posee una aeronave revolucionaria, se interesó en esta situación existencial y de algún momento empezó a intervenir de manera limitada y encubierta.
docenas de veteranos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la mayoría de los cuales fueron entrevistados inicialmente por mí, ahora han discutido abiertamente sobre la manipulación de ovnis en misiles balísticos intercontinentales, haciéndolos temporalmente inoperables. Documentos sacados de contrabando de Rusia en 1993 confirman que incidentes similares ocurrieron en la Unión Soviética en la década de 1980. Entonces, por alguna razón, el tercero externo, que creo que son extraterrestres de otro mundo, subrepticiamente hizo saber su presencia a los líderes militares de las superpotencias durante un periodo peligroso de la historia, tal vez como un fuerte indicio o advertencia, como diciendo: oye, humanos, oigan, las armas nucleares representan una amenaza sin precedentes para su especie y el planeta. Desháganse de ellos. Independientemente, los ahora bien documentados incidentes de ovnis en nuestros sitios ICBM son de larga data, generalizados y, según mis fuentes, continuos. Usted dice que los ovnis funcionan de forma inteligente, pero ¿es posible que sean fenómenos terrestres inexplicables como luces electromagnéticas o algún tipo de forma de vida aún no descubierta que vive a gran altura? Y si uno revisa los informes de los testigos oculares relacionados con los casos de misiles nucleares, es inmediatamente evidente que involucran algún tipo de nave aérea desconocida. Usted puede ir, por ejemplo, a www.ufohastings.com documents y lea las entradas del registro del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte relacionadas con los incidentes en Malmstrom en noviembre de 1975. Por ejemplo, la instalación de control de lanzamiento en Harlowtown, Montana, observó un objeto que emitía una luz que iluminaba el sitio de entrada de coches o sitio de misiles. L1 informa que el objeto al noreste parece estar emitiendo un objeto negro de forma tubular. O el puesto de mando de Malmstrom informa de un ovni al sureste de Lewiston, un objeto de disco blanco anaranjado. O L5 informó que el objeto aumentó en velocidad a alta velocidad, aumentó de altitud y ahora no se puede distinguir el objeto de las estrellas. Y luego está esta entrada: desde 4 puntos diferentes, objetos observados y combatientes. Cuando los combatientes llegaron a la zona, las luces se apagaron, y cuando estos partieron, las luces volvieron a encenderse. En otras palabras, podría agregarse que la única razón por la que los aviones fueron revueltos es porque los ovnis fueron rastreados en el lugar de la base, al igual que cualquier avión que no sea stealth. Estos son solo algunos de los decenas de documentos desclasificados que resumen incidentes similares en los sitios de misiles de otras bases o en instalaciones de almacenamiento de armas nucleares. Entonces, no, los ovnis en sí mismos no son una forma de vida no descubierta. Los objetos parecen máquinas, actúan como máquinas y sin duda son piloteados o controlados a distancia por alguien inteligente que en este caso reaccionó al intento de interceptarlos por parte de los combatientes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, realizando acciones evasivas. ¿Estas naves son de origen extraterrestre? Los primeros avistamientos de ovnis conocidos en una instalación nuclear ocurrieron en enero de 1945, 7 meses antes de los bombardeos atómicos en Japón. Documentos desclasificados del Ejército de Estados Unidos confirman 3 incursiones separadas de aeronaves desconocidas que fueron rastreadas en el radar, que sobrevolaron la planta de producción de plutonio conocida como Hanford Site, en el estado de Washington. Los combatientes de la Marina de los Estados Unidos, con base en las cercanías, en realidad persiguieron a los objetos. En 2009 entrevisté a uno de los pilotos, Bud Clem, quien me dijo que cada ovni parecía una bola de fuego brillante, tan brillante que apenas se podían mirar directamente. La nave aérea no identificada superó
fácilmente a los cazas F-6F Hellcat, impulsado por hélices enviados para perseguirlos. Ahora, ¿hay alguna evidencia creíble de que algún país de la Tierra estuviese volando un avión de este tipo en 1945? No, por supuesto que no, no la hay. No se puede, no existía tal tecnología. A pesar de esas afirmaciones exóticas que se ven por ahí, no hay información verificable que confirmen que se podría fabricar un platillo volador funcional en esa época. Sin embargo, alguien que estaba operando uno, o al menos una esfera voladora autoiluminada en la planta de Hanford antes del final de la guerra. Nuevamente mantengo que los ovnis vistos en los sitios nucleares desde 1945 hasta el día de hoy son vehículos tecnológicamente superiores operados por un ser inteligente. De acuerdo con los datos del radar, pueden flotar, realizar tremendas maniobras de aceleraciones, giros instantáneos en ángulos rectos y volar a miles de millas por hora. Es posible que haya alguna nave aérea secreta, recientemente desarrollada y ultra sofisticada, escondida, capaz de hacer alguna o algunas de todas esas cosas, pero seguro que no hubo aviones de ese tipo volando durante la Segunda Guerra Mundial y por encima de los sitios de armas nucleares en Montana. En las décadas de 1960 y 70, y recuerde, ahora sabemos que los soviéticos también han estado siendo objeto de incursiones de ovnis desconocidos en sus sitios de misiles, algunas de las cuales involucraban intercepciones en los sistemas. No podemos señalar con el dedo a otras personas, a otros países, cuando intentamos explicar los eventos en Maelstrom. No, esas naves aéreas no identificadas claramente no estaban siendo operadas por gobierno alguno de la Tierra. Entonces, ¿quién nos deja eso? ¿Quién podía estar responsable de eso? El entrevistador dice: lo que es realmente importante de su libro UFOs and Nukes es su confianza en la documentación primaria, testimonios de primera mano, documentos militares, memorándum de FBI, etc. Pero si yo estuviera en la contrainteligencia del gobierno, trataría de neutralizar el movimiento contra las armas nucleares, haciendo creer a la gente que alguna fuerza externa nos está cuidando y saboteando las armas nucleares. ¿Cómo verifica que los documentos militares o de otro tipo no sean solo desinformación? Respetuosamente malinterpretas la situación. Ningún grupo militar o de inteligencia, oculto o no, estaba promoviendo activamente la narrativa de los ovnis están aquí para salvarnos, mediante la difusión de datos que impulsarían su hipotética estratagema de desinformación. Por el contrario, los documentos que se confirman en la actualidad en los sitios de armas nucleares fueron celosamente guardados y solo entregados a la fuerza a los investigadores a través de la Ley de Libertad de Información. A veces pasaron décadas antes que estuvieran disponibles para el público. De manera similar, todos mis testigos militares de Estados Unidos solo hicieron públicos sus relatos después de que les imploré de que los hicieran. Al igual que yo, creen que los estadounidenses y el resto de la humanidad merecen saber la verdad sobre las cosas que están pasando, los ovnis y sus vínculos con las armas nucleares. La sugerencia de que el gobierno de Estados Unidos ha estado divulgando información falsa para promover una historia falsa de evento, para influir en la opinión pública de alguna manera, es simplemente insostenible. En realidad, con el tiempo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha estado haciendo exactamente lo contrario, afirmando firmemente que los ovnis no existen, a pesar de que están secretamente conscientes de todos estos casos y extremadamente preocupados por ellos. El último incidente del que he oído hablar ocurrió en un sitio de misiles, operado también en Maelstrom, pero en enero de 2018, por lo que la situación sigue activa. ¿Puede contarnos más acerca de los 160 testigos oculares? Su rango, cómo se acercó a ellos o viceversa, cómo se organizó la famosa conferencia del Club de Prensa en 2010.
Bueno, mis fuentes son en su mayoría veteranos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aunque algunos estaban en el ejército o la armada. Iban desde aviadores de bajo nivel hasta coroneles. Por lo general trabajaban o custodiaban armas nucleares, pero algunos eran operadores de radar, personal de contrainteligencia, pilotos. En todos los casos fueron testigos directos o participaron en actividades de seguimiento relacionadas con incursiones de ovnis en sitios nucleares, ojivas de misiles o instalaciones de almacenamiento de bombas, sitio de producción de materiales nucleares o área de prueba de armas. En la década de 1970 y 1980 le pregunté a todos los veteranos militares pertinentes que encontré si tenían alguna información que estuvieran dispuestos a compartir. Desde mediados de la década de 1990 en adelante, he usado Internet también para ubicar testigos potenciales que son miembros de grupos de exalumnos de la Fuerza Aérea, a quienes se puede contactar por correo electrónico. En otros casos, los veteranos asistieron a mis conferencias y se me acercaron ellos después o leyeron algunos de mis artículos o leyeron mi libro, luego me contactaron. Sin embargo, de manera lenta pero segura, acumulé un cuerpo de testimonios de decenas de veteranos que sabían sobre tales incidentes que ocurrieron desde la década de los 50 en adelante. Siempre aseguré su historial militar antes de entrevistarlo para confirmar que efectivamente habían sido oficiales de misiles o guardias de misiles y así sucesivamente. En otras palabras, todas mis fuentes son investigadas. Con respecto a la conferencia de prensa de 2010, algunos de los veteranos, el ex oficial de lanzamiento de misiles Minuteman, el capitán Bob Salas, él en carne propia sufrió que 10 misiles fueron desactivados por un ovni en Maelstrom en 1967. Y yo decidí llamar la atención de los medios para que fueran coanfitriones del evento. CNN lo transmitió en vivo y varias de las principales organizaciones de noticias de Estados Unidos también lo cubrieron, al igual que en varios países extranjeros. Creo que tuvimos éxito en nuestros esfuerzos por obtener algo de publicidad para el tema de los ovnis y las armas nucleares. Pero como es el caso de la mayoría de las noticias, se desvaneció rápidamente y no tuvo un impacto duradero en las percepciones del público, a menos en un grado significativo. ¿Y cuál es el caso más extraordinario tratado en su libro? Bueno, otro ex oficial de lanzamiento de misiles de Fuerza Aérea, el capitán David Shore, reveló su participación en un misil balístico intercontinental activado en un incidente en Minot AFB, Dakota del Norte, en 1967. Su personal de seguridad informó haber visto un objeto aéreo brillante que se movía de misil en misil entre los 10 que controlaba. Mientras tanto, en la cápsula de lanzamiento subterránea, Shore se horrorizó al ver que los misiles balísticos intercontinentales comenzaron a entrar en modo de lanzamiento, uno por uno, justo cuando el ovni se cernía sobre un misil determinado. Tuvo que accionar un interruptor de inhibición para desactivar la cuenta regresiva en cada uno. Este tipo de accidente también fue informado por otro ex oficial de lanzamiento, el capitán Larry Monrose, quien presenció un evento idéntico en Minot en una ocasión diferente. Además, uno de los documentos soviéticos relacionados con los ovnis sacados de contrabando de Rusia por el reportero de investigación George Knapp en 1993 confirma que tal incidente también ocurrió en una base militar en la Ucrania soviética de octubre de 1982. Ahora bien, no creo que estos ovnis los seres que estaban a bordo hayan intentado iniciar la Tercera Guerra Mundial lanzando los misiles balísticos intercontinentales de la superpotencia. Lo más probable es que estuvieran ahí activando los misiles para ver cómo funcionan los sistemas.
Suponiendo que tuvieron la capacidad de monitorearlo de forma remota, probablemente sabiendo que los oficiales de lanzamiento podían interrumpir las cuentas regresivas si tuvieran que hacerlo en una situación de emergencia. O tal vez las entidades simplemente querían asustar a los militares de ambos países, enviando de hecho el mensaje de que podían controlar los misiles balísticos intercontinentales si así lo deseaban. Pero obviamente no sé el motivo de la activación de los misiles y por supuesto también estoy especulando. Háblanos de tu película, UFOs and Nukes, The Secret Link Revealed, y cómo surgió y cuál es la evidencia más fuerte en la película. Bueno, un rico benefactor proporcionó los fondos para la película. Entre 2018 y 2015 rechacé ofertas para participar en 18 programas diferentes de ovnis en la televisión estadounidense, británica, canadiense, francesa, porque no había tenido control sobre el cómo se presentaba mi material. Cuando se emitieron, vi que la mayoría de esos programas eran inexactos, sensacionalistas, decían cosas que yo no había dicho, tal como me lo imaginaba. No quería prestar mi trabajo a una presentación simplificada sobre ovnis destinadas a entretener al público, y cuando le mencioné todo esto a mi benefactor, generosamente me dio el dinero para hacer mi propia película. Estoy bastante contento con el resultado y está disponible esta película en vimeo.com. En cuanto al caso más importante al que se hace referencia en la película, diría que el incidente de Big Sur es inigualable por su naturaleza impactante y su significado histórico. Dos exoficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, los doctores Bob Jacobs y Florence Mansman, dicen que una cámara cinematográfica telescópica captó inadvertidamente un ovni en la película durante un lanzamiento de prueba de misil en Vandenberg, California, en 1964. El análisis del video confirmó que una nave abovedada en forma de disco maniobró cerca del misil y luego lo derribó con un rayo de luz armado. Y todo esto fue claramente visible cuando el video se analizó cuadro por cuadro con una lupa o con zoom. Dicen que la asombrosa película, el asombroso video, fue rápidamente confiscado por la CIA. Los desacreditadores han intentado sin éxito desacreditar este caso tergiversando los hechos, pero la evidencia disponible acredita que el evento realmente tuvo lugar. Aparentemente, las entidades que operan los ovnis no solo pueden alterar los misiles balísticos intercontinentales en sus silos subterráneos, sino que también pueden interrumpirlos en pleno vuelo. Y esta es una revelación increíble. ¿Ha sido amenazado o intimidado por el trabajo que está haciendo? Si es así, ¿qué formas han adoptado y quién cree que es el responsable? Sí, alguien ha estado tratando de intimidarme a través de mi teléfono durante años. A menudo cuando hablo con un veterano militar por su particular incidente ovni. Poco después de colgar, recibo una segunda llamada misteriosa en la que una persona no dice nada, pero respira profundamente en el teléfono antes de colgar. Deduzco que ellos, quienes quieren que sean ellos, quieren que sepa que me están vigilando y que saben con quién estoy hablando. Este tipo de hostigamiento ha estado ocurriendo desde 1982. Además, los correos electrónicos entre un veterano determinado y yo a menudo desaparecen en el ciberespacio. Más tarde descubrimos a través de llamadas telefónicas de seguimiento que nuestra correspondencia entre nosotros nunca llegó. Esto sucede rutinariamente, siempre involucrando a personas que presenciaron actividad ovni en sitios de armas nucleares, y es claramente sospechoso. Sabía que mis actividades podían incurrir en alguna especie de desagrado de una o más agencias del gobierno, así que nada de esto fue inesperado. Es tan frecuente que estoy acostumbrado y no me molesta. Ya en estos días sigo avanzando. ¿Y en qué proyectos estás trabajando en este momento? Bueno, sospecho que mi respuesta hará que algunas personas que lean esto se sientan muy incómodas, pero el hecho es que además de mis actividades de investigación y hablar en público en relación con la conexión OVNI-Nukes, he tenido durante los últimos 31 años una serie de encuentros inquietantes o aterradores con lo que he llegado a creer que no son entidades humanas. En otras palabras, soy un experimentador, o dicho de otra manera más dramática, un abducido por extraterrestres,
Ojalá no fuera así, lamento profundamente que esta cosa haya entrado en mi vida. Se desconoce si es consecuencia de mis investigaciones o de algún otro tipo de factor, pero estoy convencido de que estos encuentros son de naturaleza física y no simplemente eventos prosaicos mal interpretados o debido a una imaginación hiperactiva o el resultado de parálisis del sueño. Todas las teorías adelantadas por los escépticos para explicar el fenómeno de la abducción, yo las he experimentado. Además, 7 de los más de 160 veteranos que he entrevistado me han revelado sus propios encuentros extraterrestres cara a cara. Sí, entiendo que todo esto es bastante extraño y difícil de creer, sin embargo, lamentablemente es bastante real. Después de décadas de secreto, ahora he salido a la luz sobre mi vida secreta en un nuevo libro, Confession: Our Hidden Alien Encounters Revealed, coescrito con el Dr. Bob Jacobs, quien fue testigo del incidente ovni de Big Sur mencionado anteriormente. A principios de la década de 1980, también comenzó a tener encuentros con entidades. Cuando me enteré de este hecho en 2012, comenzamos a actualizarnos después de nuestras experiencias independientes de visitas, secuestros que continúan. Finalmente, a principios de 2019, Jacobs y yo decidimos hacer público todo esto. Y a pesar de que sabíamos que nuestra credibilidad se vería afectada negativamente y que algunas personas que anteriormente habían estado interesadas y creían en nuestras revelaciones sobre las incursiones ovnis en sitios de armas nucleares, ahora retrocederían con incredulidad escéptica ante nuestras nuevas revelaciones. Pero es lo que es. Y estas experiencias extrañas y aterradoras continúan y obviamente están fuera de nuestro control. Hablar abiertamente de ellos, aunque tarde, no es diferente de nuestros esfuerzos anteriores por divulgar públicamente los casos ocultos relacionados con las armas nucleares, aunque aún no es reconocido como válido por la mayoría de los científicos y gran parte del público. El fenómeno de la abducción extraterrestre es real, global y tremendamente importante. Que estas entidades no humanas son de alguna manera parte del futuro general de la humanidad parece claro para los experimentadores. Sin duda, será obvio algún día para todos. Y bueno, esto fue un relato, chicos y chicas, de Robert Hastings. Como dijimos al principio, este es un investigador muy reconocido en Estados Unidos y, bueno, son muchos los casos de ovnis afectando instalaciones militares, también no solamente nucleares, apagando todos los sistemas de alguna instalación que estaba haciendo alguna cosa indebida. Se ha reportado también inclusive que, bueno, que tienen muchas habilidades estos ovnis, estas naves o estos seres. Por ejemplo, han hecho, escuchen esto, han hecho que militares que los iban a atacar se hagan caca encima. Por más gracioso que suene, que se hagan en sus pantalones. De manera que como que no puedan seguir luchando, tengan que salir de ahí y de alguna manera hasta como también burlándose de ellos. Pero es muy interesante todo esto que está pasando, bueno, porque es una prueba más de que no estamos solos, de que no estamos acá en el planeta Tierra porque sí, de que todo lo que hacemos está siendo vigilado, custodiado por diferentes inteligencias que, por supuesto, están ahí verificando que todo esté bien, que nada se vaya de su curso normal, que no se pudra ninguna situación, lo cual es muy interesante, a veces también hasta relajador, también es hasta tranquilizante saber que puede llegar a haber entidades con más inteligencia, pero también más espiritualidad, protegiendo de nosotros mismos hacer unas cagadas fenomenales. Por supuesto, un intercambio nuclear hoy en día sería terriblemente catastrófico. Mucha gente dice, no, que
que tal país le tire de una vez misiles nucleares a este otro país, no sé qué. Bueno, eso debe ser porque ve muchas películas de Hollywood, o porque no sé qué, y capaz que piensa que va a estar un ratito encerrado en la casa y después va a salir y va a estar todo normal. No, 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 no. Por supuesto que no. Aparte, los que conocen sobre las cuestiones de lo que es lo energético, lo multidimensional, te dicen que cuando hay una explosión nuclear se produce como un desgarre, se desgarra el tejido cósmico matricial, digamos, que compone a lo que son las dimensiones, y empiezan a entrar seres de dimensiones más bajas en esta dimensión, y eso produce una catástrofe, una suciedad absoluta y un desequilibrio infernal para lo que es nuestro universo. Así que mejor, como siempre, ¿no? Evitar las cagadas antes de mandárselas. No esperar hasta mandarse una equivocación, un error fenomenal para aprender, sino que hay que aprender antes, sin necesidad de cometer el error. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo sabés que no tenés que meterte adelante de un auto que va a 100 kilómetros por hora? Porque, ¿me entendés? Si yo te digo, ponete ahí en la ruta, cuando pase un auto a 100 kilómetros por hora, pasá corriendo y ponete en el medio. Y vos me vas a decir un rotundo no, por más que vos nunca lo hayas hecho. ¿Por qué? Porque vos sabés que si pase eso, quédate tranquilo o tranquila que no la vas a contar. Y bueno, esto es lo mismo. No hay que aprender de los errores. Hay que no cometer errores y aprender igual. Así que bueno, hasta ahí, gente. Muchísimas gracias. Suscríbanse a este canal, ayúdennos a crecer. Perdonen que por ahí estoy algunos días sin publicar contenido. Lo que pasa es que estoy muy ocupado haciendo diversas actividades. Y bueno, les agradezco a todos. Denle like, suscríbanse, compartan este video porque este es un tema muy, 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 muy importante. Y nos vemos en el próximo video.